La tragedia en Santa Isabel II, en el municipio de Villanueva, evidencia la vulnerabilidad de la vivienda, la falta de prevención en materia de desastres y la responsabilidad de las autoridades para evitar estos lamentables hechos. De eso hablaremos esta noche. Participe con la etiqueta SF Deslaves. A continuación, veamos la crónica de lo ocurrido en el municipio de Villanueva. La tragedia alcanzó a los habitantes del asentamiento Santa Isabel II en Villanueva, quienes el pasado martes a eso de las 8 de la noche fueron sorprendidos por una torrentada de agua y un muro de contención que destruyó 6 viviendas. Los vecinos fueron los primeros en atender la emergencia. Al llegar, los socorristas narran el drama que encontraron en la escena. 9 personas murieron, entre ellas un niño de 4 años y un bebé de tan solo 8 meses. El último reporte fue de un desaparecido, 2 heridos y alrededor de 30 familias evacuadas. Las fuertes lluvias del pasado martes provocaron que grandes correntadas de agua se acumularan en un predio de contenedores, alcanzando 1,20 metros de altura, lo que hizo que colapsara el muro y cayera sobre las humildes casas. Lodo y escombros intensificaron la búsqueda durante la madrugada y el día. Otros 2 contenedores estuvieron a punto de caer y elevar la magnitud del desastre. Los mismos fueron retirados con grúa durante la mañana. Los vecinos de Santa Isabel II mostraron su fuerza al mantenerse unidos. Se organizaron y montaron de forma improvisada un puesto de alimentos para entregar a los damnificados y a quienes por horas participaron del rescate. Luego de conocer el hecho y por la transmisión de Guatevisión, una empresa privada apoyó con alimentos a los damnificados. Aunque la Municipalidad de Villanueva considera el desastre como un hecho inesperado de la naturaleza, la falta de drenajes, así como la posible negligencia del propietario del predio que mantenía un tiradero de ripio de forma ilegal, pudo haber propiciado el desastre. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de miércoles. Hoy hacemos una pausa a los temas políticos, a los temas judiciales para hablar de SF Deslaves, estos hechos que ocasionan tragedias, que enlutan a familias. Hoy lo vivimos en el municipio de Villanueva, en la colonia Santa Isabel II, con el resultado: 9 personas fallecidas, un menor aún desaparecido. Ya los socorristas han informado que se han suspendido las labores de búsqueda. Mañana continuarán con esas labores de rescate. Socorristas han estado todo el día en esa área. Un lugar en que se llenó de dolor, pero también de mucha solidaridad de parte de los guatemaltecos. En este foro vamos a hablar entonces, ¿cuáles son las causas? ¿Por qué estamos nuevamente invierno tras invierno con estas tristes noticias? Deslaves, colapsos estructurales, desplazamiento de tierras, como quieran decirlos, pero que enlutecen a familias, y que hoy vamos a hablar de eso. Y también esperamos sus comentarios con la etiqueta SF Deslaves. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Philip Chicola y Estuardo Zapeta. Un día triste, luego de una noche lluviosa. Vemos lo que sucedió en la colonia Santa Isabel, y los seguidores de redes sociales preguntan: ¿por qué se siguen dando estos deslaves? ¿Por qué se siguen dando estas tragedias? Philip. Bueno, buenas noches, Benkei y Estuardo. Lo primero, hay que nuestra solidaridad con las familias de las 10 víctimas de este desastre natural. Sin lugar a dudas, creo que lo más importante siempre de un tema como este es la pérdida de vidas humanas, y que creo que es al final del día lo que cualquier esfuerzo de política pública debe de tratar de evitar y de prevenir. Creo que este caso, al igual que el caso del Cambrai, ya estamos a menos de un mes de cumplir el aniversario de tan trágica fecha, e incluso también el caso que se está dando en el asentamiento Jesús Buena Esperanza, ahí en la zona 6, en los linderos del Puente Belice. Creo que los 3 son ejemplos de todo lo que sale mal en diferentes políticas públicas, porque los 3 comparten una serie de elementos en común. Primero, los 3 son asentamientos que no son producto de un ordenamiento territorial, sino de una invasión, de una ocupación de hecho de parte de las personas que ahí habitan, o en algunos casos de los desarrolladores. Este caso particular de Santa Isabel II
Es un terreno que llega a ocupar un grupo de personas que anteriormente vivía en los linderos de las vías del tren, pero aquí es donde empieza la serie de problemas, porque para empezar, esas ocupaciones ilegales de terreno terminan siendo reflejo de la falta de una política de vivienda. Al no existir una política de vivienda, pasan dos cosas. Primero, no hay acceso a crédito para vivienda, y segundo, se está desarrollando una vivienda improvisada en terrenos que no necesariamente son aptos para ello. Descontrolada totalmente. Y luego, es que aquí es donde viene la construcción de errores sobre errores, porque en el caso de Santa Isabel, la unidad de vivienda popular UDEVIPO, que es una unidad del Ministerio de Comunicaciones, procedió a legalizar esos terrenos sin haber hecho el análisis de factibilidad de riesgo. Y entonces, ¿qué pasa? En ese desorden de una ocupación de un terreno que después se legaliza con un lindero superior donde hay otro terreno, donde hay un predio y donde no hay todos los procesos de infraestructura municipal, una hipótesis es que el deslave se da porque no existían los drenajes. Esa es la unión de factores para que se genere el desastre. Es similar a lo que pasó con el Cambrai. En el Cambrai lo mismo. Pues una ocupación de una zona en peligro, Conred en varias ocasiones dice, miren, desalojemos porque es una zona en peligro. La Municipalidad de Santa Catarina Pinula nunca operó con la celeridad del caso y vean lo que ocurrió. Es el resultado. Y así hay cientos de casos en todo el país. Si hay advertencias, si se sabe del riesgo en esas áreas, Estuardo, ¿dónde está, digamos, dónde está el gobierno, dónde está la administración pública, dígase municipalidad, Conred, el Ministerio de Gobernación, para reubicar a esas personas que se encuentran en áreas de riesgo, que en un punto de origen fue una invasión en un momento determinado? Aquí estamos frente a una situación que va a seguir creciendo. O sea, miramos esto, pero va a seguir creciendo por una razón sencilla. Miremos los números fríos. Nuestro crecimiento demográfico está va hacia la baja, lento, pero va hacia la baja en 2.54 todavía, 2.50, por ahí está nuestro crecimiento demográfico. O sea que un crecimiento demográfico de 2.5 para un país es muy grande. Quiere decir que incluimos unas que casi, como ya los números van ahorita, 500,000 de personas a eso cada año. Sumemos la migración de la provincia a la urbe. Aunque la migración en realidad se ha detenido. La migración... segundo, tenemos un sistema en el cual todo está centralizado en la capital. Claro. ¿Verdad? Entonces, eso hace atractivo. Y aquí es donde creo que viene un tema muy pronto, ¿verdad? De la creación. Yo creo que ese es el tema central de ciudades intermedias, en el cual no todo esté centralizado en un lugar, sino que podamos tener hasta polos de desarrollo. Evitar cinturones de miseria, que son los espacios más vulnerables a este tipo de este es un fenómenos. buen ejemplo de eso. Y tercero, un caso que estamos viendo aquí, digamos los que murieron, pero no hemos visto también el otro caso en donde la gente ha firmado bajo su responsabilidad. Por ejemplo, yo vivo en la zona 18 y es sorprendente que a veces la gente firma que no van a salir del lugar. Ve que se está deslavando, se está cayendo de todo y no van a salir. Y yo creo que aquí sí es donde entra una norma general del Estado, que es el artículo número 1 de la Constitución, la protección de la vida. Y aquí la protección de la vida tendría que ser el número 1. Cuando se le pregunta a la gente, la pregunta es ¿a dónde voy a ir? Es que ahí es donde precisamente la distribución, ya la descentración, no digo descentralización, sino descentración, no solo de servicios, sino de posibilidades de crecer. Automáticamente, tener Misco, tener Ciudad San Cristóbal, tener, digamos, Villanueva, Chinautla y todo eso, y esos crecimientos que estamos teniendo, la misma zona 18 que colinda con la zona 6, ya casi parecería un municipio en sí mismo. 1 de cada 4 personas que vivimos en la ciudad de Guatemala, 1 de cada 4, 25%, 23% vivimos en la zona 18. Y eso va a seguir creciendo, nuestro crecimiento demográfico es una presión enorme. ¿Dónde se va a reubicar estas personas? Vean, aquí el caso Cambrai 2 y el caso de Jesús de Buena Esperanza son como los dos lados de la moneda, porque una pregunta era, ¿dónde está la Conred? Es que recordemos, la Conred solo es un órgano que hace análisis técnico, y en el caso del Cambrai y en el de Jesús de la Buena Esperanza, en las dos ocasiones Conred dijo, son áreas inhabitables.
En el caso del Cambray fue la Municipalidad de Santa Catarina Pinula la que no accionó con la celeridad del caso, y por eso ahí están los procesos contra el exalcalde Tono Coro y el actual alcalde Álvaro Sáez. Pero en el caso de Jesús de la Buena Esperanza, que está ocurriendo en estos días, el caos vehicular de ayer se genera por eso. La misma población dice, a mí no me muevan de aquí porque no tengo a dónde ir, y a menos de que me ofrezcan una alternativa de reubicación, yo no me voy a mover. Y ojo, alternativas de reubicación también hay pocas. Veamos qué pasó con el Cambray 2. El Cambray, que estamos hablando de una colonia que quedaba en el kilómetro, ¿qué? 10, 11. La reubicaron en el kilómetro 23 en San José Pinula. En terrenos de fruto de una extinción de dominio, una extinción de dominio. Porque ¿qué es lo que ocurre? Ya la zona urbana metropolitana ya no da más. Ya no da más. Entonces, cualquier reubicación de un número significativo de familias se tiene que ir a los cascos suburbanos. Y los cascos suburbanos implica hablar del kilómetro 23, 25, todos son 27. Barrancos, pues. Todos son barrancos con problemas de transporte, sin agua y sin servicios públicos municipales básicos. Entonces, ¿quién se va a querer mover? Esta semana la Procuraduría de los Derechos Humanos llegó al Cambray 2 ante denuncias de que habían regresado algunas familias que, al no tener opciones, prefirieron regresar al lugar. Después se supo que son solo 2, 3 familias, que no es un gran número. 2, 3 familias. Que no tienen alternativas, en promedio 5 personas, son 15 personas las que quieren regresar. Yo lo que me pongo a pensar es en qué situación están esas familias para arriesgarse a regresar a ese trágico lugar. Que no tienen opción. Es que si no tengo transporte y a 25 kilómetros ni del lugar de trabajo, ni agua, ni servicios. Y en el otro lugar, pues hay riesgo, pero estoy a 11 kilómetros con más facilidad de transporte, empieza un análisis costo-beneficio. Claro. Vamos a la primera pausa del tema SF Deslaves. Envíe sus comentarios, opiniones con esta etiqueta. Volvemos luego de la pausa. Solo mi bebé, pero ¿para qué más? Si mi bebé es lo más importante de mi vida. Tantos sueños que había por cumplirse, pero ¿por qué? ¿Cuántos años tenía? Me lo quitó Dios. Tenía 8 años. 8 años tenía mi bebé. ¿Por qué, Dios mío? Con tanto esfuerzo compramos esta casita para venir a enterrar a mi bebé aquí. Me volviera a seguir alquilando. Y son declaraciones de Emilio Vega, padre del menor que se encuentra aún desaparecido. Imágenes, declaraciones, uno no puede ser indiferente ante este drama humano que está viviendo esa familia, que el padre se siente culpable de haber llegado a ese lugar, haber comprado ese terreno, mejor se hubiera quedado alquilando, dice el padre angustiado, una situación, un dilema que muchas familias se plantean, llegar a un lugar que puede ser peligroso, pero que es lo único que pueden llamar hogar. Una realidad de muchos guatemaltecos. Aquí nosotros planteamos una solución, ¿cuál es? Una política de vivienda popular real. Han habido fiascos en el pasado, todos conocemos, el famoso Bambi. Foguavi también, 15,000 por una vivienda que nunca se materializaba. ¿Qué está sucediendo con toda esta situación? La política pública aquí no está dando resultados para estas familias. Es que lo que pasa es que muchas de las políticas de vivienda han sido grandes focos de corrupción. Porque la lógica no es tanto que el Estado se vuelva constructor de vivienda o facilitador de vivienda. El Estado debería fomentar condiciones para que haya créditos accesibles. En Panamá, por ejemplo, hay un modelo que a mí me parece bastante interesante, que es lo que se llama la tasa de interés preferencial para la vivienda, que básicamente es un incentivo que el Estado le da a bancos, a financieras y entidades de crédito, que si le van a prestar a una familia de clase media que cumpla ciertos estándares, clase media, baja, popular, para adquirir una casa, el Estado le da ciertos incentivos fiscales y no fiscales a las entidades financieras. O sea, básicamente la idea es, por un crédito de una vivienda de 50,000 quetzales, que en el mercado pagaría, qué sé yo, 10% de interés anual, el Estado va con las entidades financieras y les dice, miren, si por ese mismo crédito ustedes se lo dan a la persona al 5%, a la mitad, yo le doy algún tipo de incentivo. Entonces, el Estado subsidia la facilidad del crédito, no subsidia la vivienda, ni mucho menos la construye, porque cuando se cae en el problema, en el modelo 2 o 3, ahí hay corrupción.